Hola, saludos a todos. Continuando con nuestras clases en línea debido a la emergencia que tenemos por el coronavirus, esta sesión toca un tema muy importante que es la estructura gastronómica o menú por tiempos. En esta clase vamos a conocer la clasificación de los platillos que se elaboran en la cocina. ¿Cuál es el objetivo o el resultado de aprendizaje? Conocer los tipos de menús según la necesidad del mercado turístico nacional e internacional. Esta es una clasificación general, quiere decir que es aplicable en todo el mundo y con ello, digamos, es una base para poder diseñar los menús. ¿Qué es la estructura gastronómica? Este es un orden configurado para el servicio de menú por tiempos y que clasifica los alimentos en función del protocolo digestivo para degustar los alimentos de diferentes platillos en un determinado banquete o catering. ¿Qué significa esto? Recuérdense que si por ejemplo ustedes han ido a una boda, primero hay una entrada, luego viene el plato fuerte, luego viene un postre, luego vienen las bebidas. Hay como una secuela de todos los alimentos que usted va a consumir en ese evento, en ese banquete. Entonces la estructura gastronómica lo que hace es clasificar los platillos en determinados grupos, que son los que vamos a estudiar a continuación. La estructura gastronómica presenta siete clasificaciones. Tenemos los entremeses, los aperitivos, las sopas, las ensaladas, los platos fuertes y guarniciones, los digestivos y los postres. Vamos a ir analizando cada uno de ellos para que podamos entender. Más de algunos ya los conocemos, pero no sabíamos que los platillos estaban clasificados. Esa es la estructura y ese es el orden en que se toman los platillos en un servicio de esa magnitud. Ahora, no siempre se van a tomar todos los platillos en ese mismo orden. Algo que les voy a aclarar con esto es que estos conceptos tienden a ser móviles, o sea, por ejemplo, las sopas es una parte de la estructura, pero también las sopas pueden ser platos fuertes, al igual que las ensaladas. Eso lo vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando el tema. ¿Qué son los entremeses? Según el diccionario Larousse Gastronómico, son el primer plato de un banquete o eventos. El origen es antiguo, del anglicismo entremet. Son las pequeñas porciones de alimentos que se sirven durante las comidas o cenas para picar de ellos mientras se sirven los platos. En la actualidad se suelen tomar antes de las comidas. No sé si ustedes se han fijado cuando he venido a una fiesta que los entremeses están colocados una bandejita, ya sea con boquitas. Los entremeses, si lo queremos hablar al buen salvadoreño, son las bocas. En México les dicen botanas, en Colombia les dicen pasabocas. Entonces estamos hablando de bocadillos. Aquí viene un término muy general que se aplica para las degustaciones. Los bocadillos, ¿por qué se llaman bocadillos? Porque son pequeños, que tienen aproximadamente ese tamaño, y se les dice bocadillos porque se llevan directamente a la boca y se comen de un solo bocado. Esto hay que aclararlo siempre cuando son los festivales gastronómicos, porque el detalle es que se les pide en los festivales gastronómicos bocadillos y ponen porción entera, y no es lo mismo porción entera de alimento que bocadillo. Son dos cosas muy diferentes y eso lo vamos a ver en los platos fuertes. Entonces, los entremeses no solo son para las grandes comidas, también tenemos eventos como los cócteles, como las reuniones, incluso los coffee break, que se sirven pequeñas porciones o porciones considerables para degustar. En el caso de los entremeses, si los queremos comparar con los refrigerios, pues tienen casi una similitud. Por eso es que el menú de dos tiempos, que vamos a ver más adelante,
tiene que ver más que todo con reuniones y sobre todo con los coffee break. Los coffee breaks son refrigerios que se sirven en una capacitación, en una conferencia, en una reunión, y los entremeses se sirven en un cóctel. No estamos hablando de los cócteles de camarón ni nada de eso, sino que estamos hablando de las celebraciones cóctel, que tienen que ver con bebidas, que tiene que ver con bocadillos, que es un evento que siempre se realiza después de una reunión breve. ¿Cuál es la finalidad de los entremeses? Pues es preparar al comensal para que disfrute la comida. Y en el caso de cuando no se prepara la comida, es como para tener un compartir durante un evento. Estos son estimulantes del apetito. Son lo suficientemente versátiles como para construir por sí solos el sustento de una fiesta informal, lo que les decía, o cóctel, o simplemente para estimular el apetito de una entrada. Se recomienda preparar recetas que contrasten en textura, temperatura y sabor con la comida que sigue después. ¿Qué significa esto? Si es un banquete, pues lógicamente los entremeses deben ser de acuerdo al menú que se va a servir, porque algo que se debe tener muy importante cuando uno elabora un menú es la armonía de los sabores, la armonía de la sensación que se va a tener al comer los ingredientes. Para un cóctel o una fiesta resulta ideal preparar platos para picar. Cuando hablamos de picar estamos hablando aquí en El Salvador que le decimos boquear. Entonces en otros países, específicamente en España, al boqueado se le llama picar. Y cremas para untar. En este caso hablamos de los famosos dip, unos que ya están preparados y otros que se elaboran. Estos deben estar presentes mientras se extiende el festejo, más van a comer sus invitados. Por esa razón hay que programar de 10 a 12 porciones por persona como mínimo. En este caso, los entremeses tienen a ser bocas que se sirven en estos eventos para que los comensales, como solo eso van a degustar, pues son importantes para atender la necesidad de alimento. Los aperitivos fríos como salsas para bocaditos y verduras en adobo deben prepararse entre varias horas y un día antes, ya que su sabor mejora con el tiempo. Hay elaboraciones lógicamente frías que cuando se mantienen en temperatura fría se realza su sabor. Recuérdense que cuando nosotros cocinamos un alimento alteramos sus propiedades químicas. Entonces, no sé si ustedes se han fijado con el típico recalentado navideño, que sabe mucho mejor que el primer día, porque lógicamente ha tenido un reposo de toda aquella aceleración de partículas durante la cocción. Entonces, hay preparaciones de que hay que darle cierto reposo para que sepan mejor, pero siempre teniendo el cuidado de proteger las buenas prácticas de manufactura y la conservación de los alimentos. Ahí podemos observar ejemplos sobre los entremeses. Si ustedes observan en esta posición, estamos hablando acerca de aquí. Estos se sirven en mesas de banquetes. Es la forma correcta para que las personas puedan degustarlo. Esto se le llama charcutería, o mejor dicho, lo que nosotros le llamamos embutidos. En Europa se conoce como charcutería. Vemos quesos, vemos embutidos, vemos jamones. Esto sirve más para degustar con vinos. Y aquí tenemos los que son bocadillos que se pueden preparar para cócteles. Estos pueden ser estos pueden ser salados o dulces. Bien, los aperitivos, estamos hablando que los aperitivos también se les suele llamar entremeses, pero en este caso los aperitivos son bebidas que se toman para estimular el apetito. De hecho, estas bebidas tienden a ser amargas. Los licores que se ofrecen en este caso y algunos vinos también secos sirven como aperitivos porque en la garganta dejan una sensación astringente. ¿Qué significa? Si usted ha probado vino, cuando hace la correcta
forma de tomarse el vino, entonces en la garganta hay una sensación de resequedad. Entonces los aperitivos hacen que se estimule el apetito. Otro aperitivo muy común en nuestro país, porque los licores que nosotros vamos a presentar, los que voy a presentar ahorita, no son muy comunes en nuestro país. Sí existen, pero no son comunes. Pero el aperitivo más común es la cerveza. La cerveza, si ustedes se han fijado, las personas que consumen cerveza siempre tienen boquitas, y es por la sencilla razón que también la cerveza es una bebida amarga, y esa bebida deja una sensación astringente en la garganta, y eso hace que estimule el apetito. Entre estas bebidas tenemos el vermut, que es un licor compuesto por vino blanco, ajenjo y otras sustancias amargas. Todos estos aperitivos que vamos a ver son bebidas amargas. De hecho, yo tuve la oportunidad de probarlos hace poco y sí, son extremadamente amargos para mi paladar. Como en Europa y en otros países tienen costumbre de estos licores, lógicamente la persona desarrolla el paladar para estos tipos de bebidas. Tenemos los bitter amargos, que son licores elaborados en Alemania. Son elaborados a base de alcohol y hierbas, y el sabor amargo se consigue confinando diferentes plantas, cortezas y raíces. Entonces, si ustedes se fijan, llevan diferentes componentes que lo hacen amargo, cuya función es estimular y facilitar la digestión, que es muy importante. Tenemos el Campari, que es originario de la región de Piamonte, en Italia, durante los años 60. Es un licor italiano, refrescante, de color rojo y sabor amargo. Contiene más de 60 ingredientes. En esto se incluye el ruibarbo, el ginseng, hierbas, la bergamota o piel de naranja, en fin, todo lo que le da el sabor amargo. Bien, entramos a la tercera fase de la estructura gastronómica. Ahorita acabamos de salir de los aperitivos, que son bebidas, ya lo he dicho anteriormente. Son bebidas frías, son bebidas amargas que estimulan el apetito. Y vamos con las sopas. Las sopas, que es tan común en nuestra gastronomía en nuestra gastronomía salvadoreña. Pero las sopas es una preparación líquida, ya sabemos, que tiene sustancia y sabor. Posee ingredientes sólidos de pequeños tamaños sumergidos en su volumen. La sopa suele proceder de una preparación culinaria con evaporación, como el cocido, mediante retención de vapores como el estofado, y tradicionalmente se puede espesar añadiendo al final pan o cereales como el arroz, fideos, frijoles o pasta menuda. Se suele servir generalmente al inicio de cada comida. ¿Por qué las sopas en una estructura gastronómica se sirven después de los entremeses? Porque el aperitivo lo que hace es estimular el apetito, pero las sopas hacen preparar al sistema digestivo, activándolo a partir de su temperatura caliente para facilitar la digestión de los alimentos. Entre estas sopas tenemos los consomés, que son preparados a base de fondos blancos, oscuros y clarificados. Esto lo hemos visto en las clases de técnicas culinarias, y ahí observamos los diferentes tipos de consomé que existen en diferentes gastronomías. Tenemos el velouté, que son sopas ligadas. Simplemente se le agrega a la sopa, al fondo, un roux, que es una preparación de igual cantidad de harina, igual cantidad de margarina o mantequilla. De ahí tenemos sopas de los crustáceos especiales, como tenemos aquí la mariscada, las sopas nacionales, sopa de res, sopa de gallina, las sopas internacionales, que estas llevan ingredientes de diferentes países, y los derivados de sopas especiales. De esas tenemos la más famosa en todo el mundo, que es la minestrone, que es una sopa italiana que lleva verduras, tomate, macarrón, porotos, en este caso serían lentejas,
Tenemos el bisque, que es una crema de mariscos con tomate y